son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 580 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Chakra TV Noticias. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde, por supuesto, en el 429 de Flow. Hoy viernes 26 de agosto, ya tocando las puertas del fin de semana. Vamos a comenzar, como siempre, con los títulos. El dólar soja consiguió que se liquiden apenas 4 millones de dólares y avanzan los planes para un nuevo esquema. El campo aguarda definiciones oficiales sobre el futuro de la medida que implementó el Banco Central para incentivar la venta de soja y que finaliza con escasos resultados el próximo miércoles. Trabas a las importaciones. Se desacelera el crecimiento de la industria por falta de insumos. La producción del mes de julio mostró una caída de 2,9% en comparación con el mes anterior. De esta forma, se encadenan 2 meses de retracción. La CEPAL prevé bajo crecimiento económico para América Latina en 2022. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé una expansión económica promedio de 2,7% para la región en 2022, al volver a tomar la senda de bajo crecimiento previo a la pandemia, en un escenario de fuertes restricciones macroeconómicas externas y domésticas. 23 grados en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo sigue el pronóstico extendido para el fin de semana, que va a estar desmejorando porque el sábado se esperan tormentas fuertes y un descenso de temperatura. 11 la mínima, 17 la máxima. El domingo el cielo va a estar despejado, pero el frío va a llegar con todo. 2 la mínima, bien frío, y 11 la máxima. El lunes se mantiene el cielo despejado y no va a haber aumento mucho de temperatura. 4 grados centígrados la mínima, 14 la máxima. Te lo adelantábamos en los títulos, el tema del dólar soja que no tuvo un buen final. El dólar soja no fue una herramienta efectiva. Esta frase vos pensás que la podría haber dicho algún dirigente de la mesa de enlace o un productor agropecuario, pero no. Así opinó el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, acerca del mecanismo que creó el Banco Central y que vence el próximo miércoles 31, cuyo objetivo es acelerar las ventas de soja por parte del sector primario para que luego los exportadores ingresen los dólares que hoy necesita la economía nacional. Hay que recordar que la medida que dispuso este complejo sistema, que según calculó la Bolsa de Rosario, mejora en apenas 9% el ingreso en pesos de los productores. En el breve periodo de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, el Banco Central presentó el instrumento financiero por el cual los productores pueden comprar dólar ahorro por equivalente al 30% de los pesos que obtuvieron al momento de vender la soja a los exportadores. Y por el 70% restante, están autorizados a depositar los pesos en una cuenta a la vista que les paga un rendimiento que sigue la cotización del dólar oficial. En la práctica, el esquema no funcionó y las ventas del productor sojero siguen por estos días en un 20% por debajo de igual momento del año pasado. Fueron escasas las ventas que se realizaron a través del dólar soja. Fuentes del mercado aseguraron que hasta el momento se hicieron apenas 60 operaciones por un monto de 600 millones de pesos, algo más de 4 millones de dólares, una señal más que clara de que el mecanismo fue rechazado por los productores. Tanto en el gobierno como en el mismo sector agropecuario coinciden en que hay que realizar cambios y sumar incentivos a la producción, porque de seguir así la situación, el Banco Central no podrá sumar reservas. Sin embargo, fuentes de la entidad monetaria dijeron que no se trabaja en ningún cambio.
En la reunión de directorio de hoy, la última del mes, no se trató ninguna extensión de la medida, por lo que es claro que a partir de septiembre regirá otro sistema. En el marco del evento Argentina Visión 2040 tuvimos la posibilidad de hablar con Bernardo Piazardú de la Universidad Astral, quien opinó que Argentina tiene puesto el freno de mano en lo que es materia agropecuaria y en este sentido otros países vecinos de la región nos sacan ventaja. En primer lugar, queremos consultarlo acerca de su evaluación del seminario que ya está promediando su desarrollo. Bueno, estimo que es un gran aporte entender hacia dónde va el futuro de uno de los sistemas productivos y sectores económicos más importantes de nuestro país. Entonces, en ese sentido, hubo aportes muy concretos vinculados a competitividad de las empresas, vinculados a inversiones, vinculados a infraestructura, vinculados al rol del Estado y al sector público, vinculado al acceso a mercados que... Todo eso son los factores que hay que considerar cuando uno está pensando en el futuro de este sistema agroalimentario y que hace también al futuro de nuestro país. ¿Cómo ve usted la situación en la que hoy se encuentra la agroindustria argentina en relación a la coyuntura económica, nacional, internacional, climática y además la cuestión académica? ¿Los jóvenes hoy vinculados al agro aprenden aquello que luego van a llevar adelante? Dos buenas preguntas. Entonces, la primera, digamos, uno tiene la sensación de freno de mano, digamos, ¿no? El mundo está dando gigantescas oportunidades a todas nuestras cadenas de valor, más o menos... hay 24 cadenas de valor que explican casi el 100% del PBI del agro, ¿no? Y esas 24 cadenas de valor, todas tienen alguna especie de restricción, ya sea o por importación de insumos críticos, o por liberar el poder de exportación que ellos tienen, o por cuestiones que tienen que ver con leyes laborales. Bueno, eso es lo que uno ve cuando, y uno de los disertantes comentaba que no hay que ir muy lejos para comparar cómo otros países están aprovechando esto, entonces comentaban, por ejemplo, el sistema brasilero de sector público de financiamiento, el sistema chileno de acceso a mercados, el sistema uruguayo de política consistente, que sea quien fuera el presidente no cambian las políticas de Estado vinculadas, por ejemplo, a la carne. Bueno, uno lo que ve es eso, o sea, una gigantesca oportunidad que se ha potenciado con la pandemia, con la guerra, con lo que ustedes quieran como factores, que la Argentina no llega a poder aprovechar como si lo aprovechan, por ejemplo, nada más acá en el barrio los vecinos. Y un número concreto que indica ese desaprovechamiento de la oportunidad es este famoso juego del tipo de cambio, de tener dos tipos de cambio, uno oficial y otro, por decirlo de alguna manera, paralelo o real, y donde los productores siempre están observando que tienen una brecha gigantesca que no pueden capturar de valor. Entonces eso, digamos, el productor, los estudios que nosotros hacemos en la universidad nos dan que el 80% de los productores de las 4 principales provincias de la Argentina van a invertir en los próximos 5 años. Imagínense ustedes si se liberara todo ese potencial. Y por el lado de los estudiantes y las currículas y la formación, ahí tenemos un factor crítico diferencial a favor, que es los jóvenes nuestros y su educación. Eso Argentina lo mantiene, y su sistema tecnológico también, ¿no? Grandes casos como el de Bioceres, por ejemplo, han sido una interfase público-privada de educación y conocimiento aplicado del CONICET, que termina en una empresa cotizando en Nueva York, ¿no? Así que eso sigue, pero necesita un ajuste, digamos. Cuando uno revisa las currículas creo que existen en la Argentina algo así como 200 escuelas agrotécnicas más o menos. Cuando uno revisa esas currículas uno entiende que hay un montón por hacer, que se han quedado a veces un poco en el tiempo, o que necesitan ayornarse, o que necesitan que esas currículas estén más a la altura de la necesidad de las empresas para que esos chicos... Y eso a nivel, digamos, terciario. Y a nivel universitario se ha transformado todo, y uno de los disertantes lo comentaba, ¿no? Ahora no es solamente un agrónomo que pueda producir más, sino que hace falta también un experto en suelo, también hace falta un experto en impacto ambiental, hace falta también un experto que tenga en consideración lo que quiere el comprador. O sea, se está empezando a hablar de, en lugar de más dólares por hectárea, más cabezas por hectárea. ¿Cuántas cabezas se están pensando para un mismo objetivo? Bueno, eso lo que está haciendo el agro es abriéndole la puerta a un montón de otros especialistas de otras ramas de la educación para que participen de esta actividad,
Y ahí sí, también las otras escuelas, Facultad de Ingeniería, de Medicina, Nutrición, necesitan ayornarse para proveer a esa solución, digamos, también, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes. Te compartimos ahora la palabra de Belén Ochoa, directora ejecutiva de BISBLIC, quien se mostró muy contenta con los resultados de esta nueva edición de Argentina Visión 2040. Belén, ¿qué balance haces de este nuevo seminario que ya se ha transformado en una tradición en el sector? Exactamente, este es el 10º año. La verdad que terminamos muy contentos, el contenido y la mirada de los diferentes referentes del sector fue muy valiosa. Tuvimos CEOs, tuvimos emprendedores, tuvimos economistas y la realidad que nada, quedamos muy contentos, mucha gente tanto en el evento como de forma por streaming, por Chakra TV. Y obviamente felices de seguir haciendo estos eventos con impacto social, ¿no? Por un lado estamos agregando miradas al sector y por otro lado estamos logrando que más jóvenes de Argentina que quizás no tienen la posibilidad puedan continuar sus estudios superiores, terciarios, universitarios. Así que acá estamos, después de 10 años, esperamos seguir haciéndolo, seguir vinculándonos con este sector y generando oportunidades, ¿no? Creo que de eso se trata. En el transcurso del seminario hubo dos miradas, una en el corto plazo, quizás que es la convocante, ¿no? Como volver al futuro desde parte de todo este sector agroindustrial tan importante, educativo, académico, y otra con una mirada mucho más largoplacista que hablaba del hombre en el centro de la economía, y ahí está BISBLIC. Exactamente. Dentro de estas dos miradas, como rescatamos mucho el tema de digitalización y de las tecnologías, que es algo que se necesita hoy, y poder implementar tanto en este sector como en todos los sectores, y las personas como fuente de desarrollo, ¿no? Como cada uno de nosotros podemos ser agente de cambio, estemos donde estemos, en nuestras empresas, en nuestros entornos, y esa misma mirada es la que nosotros también transmitimos a los jóvenes que están dentro de BISBLIC, ¿no? La importancia de la educación, de capacitarse como forma de desarrollo, ¿sí? Pero siempre mirando a la persona y siempre mirando el potencial de cada uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. El campo tiene potencial para darle una solución social a la Argentina. Así lo sostuvo Daniel Pellegrina, el expresidente de la Sociedad Rural. Daniel, en primer lugar, su visión acerca de la temática en particular de este congreso, volver al futuro, y cuánto tiene que ver con la agroindustria hoy. Bueno, realmente han rastrillado distintas miradas de algo al que todos aspiramos, ¿no? Es que verdaderamente el agro pueda desempeñar su rol y toda su potencia, como siempre lo decimos, para lo cual de alguna manera Argentina está llamada, digamos, a ese rol en el mundo, ¿no? Entonces, desde los aspectos macroeconómicos, bueno, qué es lo que hay que solucionar para empezar, digamos, a tener el contexto para poder después ir a la micro y a partir de ahí, bueno, desde las empresas, cómo organizar, poder generar, digamos, ese salto, pero fundamentalmente el abordaje de lo que es el aporte de la tecnología, digamos, a ese crecimiento de la producción de las empresas, y por supuesto siempre con este triple impacto de esa mirada, digamos, económica, social y medioambiental, ¿no? Digamos, entonces, verdaderamente abrir un poco la cabeza y mirar realmente cómo hay que organizar de alguna manera el futuro. Y el futuro, digamos, no cabe duda que es participando, es actuando en lo que a cada uno le corresponda, y generando los impulsos para que después, digamos, en la política, por decirlo, digamos, de una manera cruda, se reproduzcan esas necesidades que como ciudadanos y como empresarios tenemos, que tienen que ver, digamos, con orden, ¿no? Con institucionalidad y con orden. Una visión ya más coyuntural en respecto del denominado dólar soja, que el propio secretario de Agricultura hace 24 reconoció no funcionó, y sobre cuál sería la alternativa que desde su experiencia podría abordarse.
Sí, a ver, lo dijimos cuando me preguntaban su oportunidad, que esto no iba a funcionar porque realmente no aborda, digamos, el tema en su centro digamos, y no hay alternativas. La alternativa es solucionar las cuestiones de fondo y las cuestiones de fondo implican ordenar la macroeconomía, implica de alguna manera reducir ese gasto público. Argentina no puede sostener el 40%, digamos, de gasto público sobre el PBI, un número al que creció, digamos, en los últimos gobiernos de kirchnerista, ¿no? Que del 20 lo llevó al 40, con una estructura económica que se achica, porque el PBI prácticamente, si lo vemos en términos de PBI per cápita, digamos, ha crecido la población de Argentina y el PBI ha quedado quieto. Entonces, realmente no se puede sostener ese gasto público, por eso hemos dicho. Y a partir de ahí, ordenando, digamos, las finanzas, ordenando los déficits, se ordena, digamos, el campo interno, referido al principal problema que tiene Argentina, que es no tener una moneda. No tener una moneda, digamos, por falta de confianza fundamentalmente, pero porque está desestructurado, porque claro, se soluciona, digamos, estos problemas con la emisión o con el endeudamiento, y a partir de ahí vienen, digamos, los problemas graves que tenemos hoy de falta de moneda. Entonces, y la falta de moneda también es falta de confianza. Entonces, esa falta de confianza tiene que ver con esa mirada de futuro con la que empezamos, ¿no? Es decir, Argentina tiene que reconocerse lo que es un país que tiene una potencia enorme, un país que tiene sus dificultades, digamos, estructurales que se han ido generando de pobreza, no solo de pobreza de un montón de gente que realmente no la está pasando muy bien y que no llega, sino también de una pobreza institucional que hace que de alguna manera atrasemos, ¿no? Entonces tenemos que reconocernos como lo que somos, pero que tenemos una potencia enorme, potencialmente realmente tenemos muchísimas cosas para hacer riqueza, especialmente desde los ámbitos del humano, del ser humano, del hombre como centro, digamos, de la economía, ¿no? Es decir, tenemos allí, digamos, un talento fenomenal. Entonces, bueno, hay que organizar eso con esa mirada de futuro, y eso implica, bueno, hacer los deberes internos y también relacionarse, digamos, con el mundo, que es, digamos, quien finalmente hoy se ha hablado aquí, digamos, de esta dada vuelta de las cadenas, ¿no? Es decir, de llevar, digamos, el campo a los alimentos, y es al revés, los alimentos son los que nos van a llevar a nosotros a hacer lo que tenemos que producir en base a lo que la demanda necesita. Y eso tenemos que estar muy a tono y interpretándolo permanentemente, y bueno, y con las políticas necesarias que acompañen, digamos, esa mirada internacionalista, esa mirada de, bueno, comercio internacional, de vinculación con el mundo, ¿no? que está negada, ¿no? Entonces, a partir de cambiar esa mirada con la confianza, Argentina tiene la capacidad de salir muy rápidamente de la crisis, y el campo, además, de la mano de su, digamos, integridad territorial, de su difusión y de la capacidad de generar mucho desarrollo local, digamos, en economías asociadas, bueno, realmente le puede dar una solución también social a la Argentina muy rápido, mucho más rápido de lo que creemos. Hacen falta, digamos, buenas políticas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Seguimos en Chacra TV Noticias. Es momento ahora del análisis en política agropecuaria en la voz de Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, prácticamente entrando al último cuatrimestre del año, el último tercio. Ya pasó bastante más de la mitad, y en este caso con una Santa Rosa que parece que no va a decir presente. Al menos es lo que miran los productores hoy por hoy. Es casi lo único que creen que le puede cambiar en algo positivo las perspectivas que tienen, que caiga una buena lluvia. Tanto así están las cosas. Una lluvia de por lo menos 50 milímetros generalizada en toda la zona de producción, como para poder arrancar con un maíz que día tras día pierde un poquitito de área y día tras día va perdiendo un poquitito de rinde. De ahí que se prevea un incremento en la soja, porque parte de esa superficie no destinada al cereal pasaría a la oleaginosa, que tiene mucho más margen para la siembra. Tampoco el trigo lo está pasando muy bien, con altísimas temperaturas y con falta de humedad en el suelo.
¿Por qué decimos que es prácticamente lo único que puede esperar el productor? Porque con los cambios de autoridades, con el nuevo cambio en el gabinete económico, con el pase de agricultura a depender nuevamente de economía, con los nobles funcionarios, aunque no son nobles ciudadanos, en todo caso, como para que tengan que aprender desde el ABC, es decir, hay gente que venía o del sector o de la función pública, ya con experiencia, no hay márgenes. De ahí que el dilatar las decisiones o tomar decisiones erróneas como fue el dólar soja, que por su complejidad ni siquiera se podía entender cuál era la fórmula, que por su complejidad ni siquiera los bancos, las sucursales de los bancos recibían las normativas de cómo operar. Todo esto se supone que a esta altura los funcionarios de la nación no debieran estar justificando con eso los atrasos. De ahí que se espera poco, por no decir nada, del sector público y los ojos estén puestos nada más que en el cielo, en una Santa Rosa remolona, esperemos que llegue tarde, pero llegue, y en no mucho más, y en hacer la plancha, como se dice vulgarmente. Hacer la plancha quiere decir hacer lo mínimo con lo mínimo, arriesgando lo mínimo. Y en esas condiciones, obviamente, aunque lo dijimos casi al principio de año, esta es una campaña ya jugada, la 22-23, y lo que los funcionarios de turno no se dan cuenta es que justamente las divisas que van a necesitar el año que viene, que para colmo es un año de elecciones, depende de las decisiones que tomen en este momento. Y si son tardías, no van a servir de nada. Nos vamos a ir ahora hasta la provincia de Córdoba, en donde el SENASA dictó cursos de inspección apícola para poder detectar tempranamente enfermedades en las colmenas. Estamos en el Centro Regional Córdoba del SENASA como sede de este encuentro con postulantes a acreditar como inspectores sanitarios apícolas y al mismo tiempo para lo que es la revalidación de inspectores que ya están acreditados en sanidad apícola. Y el objetivo de este encuentro, de estos dos roles diferentes, los que quieren acreditar y los que están revalidando, está básicamente centrado en todos los avances en lo que son el uso, el acceso de todo lo que son los formularios electrónicos que tenemos disponibles en el SIGAP para que sean utilizados por estos roles. Hay más de 20 personas que están participando y se ve la necesidad de incrementar la cantidad de nuevos postulantes para acreditar en función del escenario que nos plantea una plaga exótica, que es el PEC, el pequeño escarabajo de las colmenas, que desde el 2016, desde el SENASA venimos trabajando, preparando el escenario para cuando esta plaga ingrese al país. Estamos dando una instancia de capacitación teórica respecto de lo que es la actualidad, respecto del PEC en nuestro país, y por otro lado la disponibilidad y el uso de los formularios electrónicos que como acreditados van a tener que utilizar. Eso es por un lado, y por otro lado hacemos la instancia práctica para los que están en condiciones de acreditar para que puedan demostrar sus habilidades a la hora de lo que es inspeccionar las colmenas. Lo que estamos tratando de hacer es en distintos centros regionales, con el contacto y la articulación con las provincias, es preparar un escenario para que el impacto negativo
que pueda producir el PEC cuando ingrese cause el menor daño posible. Hoy en día tenemos muchos indicios por los cuales partimos de la base que estamos libres del PEC, o sea que lo seguimos considerando una plaga exótica. La realidad es que ya está detectado y presente en Brasil, en Paraguay y en Bolivia, con lo cual cada vez lo tenemos más próximo a nuestra frontera, y ese es el motivo por el cual estamos redoblando los esfuerzos como para establecer esta estructura de trabajo entre SENASA, los centros regionales y las provincias. Y ya que estamos en tema apicultura, vamos a escuchar ahora la palabra de Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos, en relación con la participación de la provincia litoraleña en la feria de miel más grande del mundo que se desarrolla en Turquía. Es la delegación más nutrida que participa de Apimondia, que es la feria más importante de miel en el mundo. Entre Ríos es el segundo productor y es el segundo exportador de miel. Y esto hace que sostener la oportunidad de negocios, estar actualizados en cuanto a los avances científicos y tecnológicos que la actividad trae aparejada, representa una oportunidad. Por esto es que estamos acompañando a nuestros productores que en la provincia están nucleados generalmente en cooperativas. Aquí hay cooperativas de Maciá, hay cooperativas de Paraná, de Gualeguaychú, de Villa Lisa, de distintos lugares que producen miel también diferente, porque Entre Ríos tiene una variedad en tipo de miel que hace que sea muy demandada y muy apreciada en el mundo. Y es importante apoyar a las cooperativas porque vienen trabajando sostenidamente desde hace muchos años y con muy poco, pero con muchísimo esfuerzo, lograron muchísimas cosas para poder estar en el lugar que hoy están. Y como gobierno tenemos que estar acompañando, generar los instrumentos necesarios para que el sector pueda mejorar la competitividad en materia de exportaciones, pero también para la producción local. Por eso es que a través del Consejo Federal de Inversiones financiamos líneas de créditos para que pueda comprarse y acceder a bienes de capital, a maquinarias a intereses muy bajos y también con subsidios que entregamos a distintas cooperativas para que puedan ir generando equipamiento. Y por otro lado, también acá en Apimondia vamos a promocionar lo que es la fiesta del Mercosur de miel que se realiza en Maciá en la edición de 2023, donde el Consejo Federal de Inversión financia una misión inversa, es decir, vienen compradores, potenciales compradores a Maciá, se hacen rondas de negocios, se abren oportunidades para nuestros productores en materia exportable y no solo lo que es miel, sino también en abejas reinas, que también Entre Ríos es pionera, y poder ir logrando una masa crítica que permita que se afiance este sector en la provincia, que da trabajo y sustento a muchas familias entrerrianas. Estamos trabajando para que la miel que hoy exporta Entre Ríos, que va toda a granel, pueda lograr un salto en valor agregado y pueda exportarse envasada. Y esto genera un mayor precio para el productor, genera también un mercado que es muy demandado porque la miel nuestra tiene una muy buena característica y reconocimiento en distintos países, y poder generar una marca Entre Ríos en la miel que se conozca en el mundo es importante, y en esto es que estamos trabajando para dar justamente este salto de calidad. Vamos a hacer ahora una breve pausa, no te vayas porque enseguida volvemos con más Chacra TV Noticias. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 580 millones de pesos. Jornada Campo del IPCBA en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto, establecimiento La Trinidad. Ruta 36, kilómetro 80 Magdalena.
Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 580 millones de pesos. Segundo bloque de Chacra TV Noticias y ahora nos engalana con su presencia Lili Márquez, quien nos acerca todas las novedades en lo que es coyuntura internacional. Arrancamos este compacto de noticias internacionales hablando de los líderes de Canadá y Alemania, quienes firmaron un nuevo acuerdo para el suministro de combustible transatlántico entre ambos países. Pero no hablamos de cualquier combustible, sino del hidrógeno verde. Firme ahora y pague después. Alemania y Canadá firmaron un acuerdo para el suministro de hidrógeno a través del Atlántico. Canadá gana a un gran cliente y Alemania obtendrá energía limpia de un aliado. Se trata de un proyecto de largo plazo, pero el canciller alemán Olaf Scholz está decidido. El tiempo de actuar es ahora, para alcanzar nuestros objetivos climáticos y asegurar nuestro suministro energético y también de cara a la competencia internacional. En todo el mundo se está desarrollando hidrógeno verde. La tecnología convierte agua en hidrógeno que puede transportarse y utilizarse como combustible. Se necesita mucha energía renovable para producirlo. El primer ministro Justin Trudeau subraya que los vientos de Canadá son ideales para una producción a gran escala. Un maestro de ciencias puede crear hidrógeno en el aula de clases. Hay que pensar en cómo ampliar la producción para reemplazar la energía rusa y satisfacer el aumento de la demanda energética. El hidrógeno ya se utiliza para vehículos que solo emiten agua por el escape, pero aún hay poca infraestructura para generar o suministrar este combustible bajo en carbono. Ahora, este sueño a largo plazo recibe un impulso.
La invasión rusa ilegal e injustificable de Ucrania ha hecho que todo se acelere. El momento clave para reducir nuestras emisiones de carbono, sustituir el petróleo y el gas de Rusia para Europa y acelerar la transición hacia la energía limpia se da ahora. La energía no llegará de inmediato. Trudeau señaló que los primeros envíos están previstos para 2025 y el canciller Scholz deberá armarse de paciencia. Si bien pareciera que la economía rusa puede soportar todas las sanciones occidentales como consecuencia de la guerra, su PBI no está mostrando tanto esto como consecuencia de la alta inflación y de los problemas que tiene toda la industria nacional para abastecer a sus ciudadanos. El principal salvavidas de la economía rusa han sido los precios de la energía. Tras la invasión de Ucrania en febrero, los combustibles fósiles se encarecieron y eso amortiguó el impacto de las sanciones occidentales a Rusia. Aunque los altos precios han ayudado a mantener las arcas rusas más llenas de lo esperado, su economía retrocederá este año más de un 4%, según los pronósticos. El gobierno ruso trata de proteger al ciudadano medio de las consecuencias de las sanciones. El Estado ha subido las pensiones y el salario mínimo un 10%. Grandes consorcios como Sberbank y Gazprom aumentaron los sueldos en julio. Y los controles de capital de emergencia fortalecieron el rublo más de un 25% este año. Aunque Rusia ha evitado hasta ahora el colapso, la inflación podría afectar apreciablemente a su economía y a la confianza del consumidor. Las cifras oficiales hablan de una subida de los bienes de consumo del 11% en lo que va de 2022. Según se acerca el invierno en el hemisferio norte, la crisis energética podría acentuar la política del ojo por ojo entre Rusia y Europa. Asia podría enfrentar como consecuencia del calentamiento global un colapso de su mayor reserva hídrica. Estamos hablando de las reservas del río Tíbet. El Indo es un poderoso cuerpo de agua, pero en unas cuantas décadas el río podría convertirse en poco menos que un arroyo. Como la mayoría de los grandes ríos de Asia, se origina en las mesetas del Tíbet, una región conocida como la Torre Acuífera de Asia. Casi 2.000 millones de personas en Asia Central, Afganistán, Pakistán y la India dependen de las aguas que brotan desde aquí. Los científicos afirman que esta enorme reserva de agua podría secarse pronto. Investigadores de China y Estados Unidos han realizado mediciones en esa región montañosa y analizado imágenes satelitales de la meseta del Tíbet. Buena parte del agua está almacenada en forma de hielo y nieve. Si los glaciares desaparecen a causa del incremento de las temperaturas, lo hará también la corriente de agua derretida que alimenta los ríos. Las predicciones son desoladoras. Alrededor de 230 millones de toneladas de agua podrían perderse. Suficiente como para llenar 90 millones de piscinas olímpicas. Eso si las emisiones de CO2 no son reducidas de forma rápida y radical. Los investigadores aseguran que se necesitan fuentes de agua alternativas como pozos y acueductos para contrarrestar los recortes en un futuro cercano. No se sabe si eso bastará para la subsistencia de cientos de millones de personas que dependen del agua de los ríos de la meseta. Como te contábamos al inicio del programa, la CEPAL dio a conocer sus predicciones en lo que es crecimiento económico para el resto del año. Y para América Latina, lamentablemente, las noticias no son buenas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé una expansión económica promedio de 2,7% para la región en 2022, al volver a tomar la senda de bajo crecimiento previo a la pandemia en un escenario de fuertes restricciones macroeconómicas externas y domésticas. En su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022, presentado el martes en la capital chilena, la CEPAL proyectó que América del Sur crecerá 2,6% tras avanzar 6,9% en 2021. Centroamérica y México tendrán a su vez un crecimiento en sus economías del 2,5%, luego de expandirse a 5,7% en 2021, mientras que en la región del Caribe será de 4,7%, al ser la única subregión que crecerá más que en 2021, un 4%. El organismo de Naciones Unidas, ONU, llamó frente a ello a coordinar políticas macroeconómicas que hagan dinámico el crecimiento, aumenten la inversión tanto pública como privada y contribuyan a reducir la desigualdad y la pobreza. El secretario ejecutivo interino de la CEPAL, Mario Cimoli, dijo durante la presentación del informe que la situación de América Latina y el Caribe no solo responde a factores recientes, sino que es un acumulado de una secuencia de crisis. La visión de las crisis y de los shocks que tiene América Latina y el Caribe no son shock una tantum, no son shock, son cumulativos efectos desde el 2008, a la pandemia, al aumento de precios de las materias primas, a lo que está pasando ahora con la guerra. Y por lo tanto me gustaría que se entendiera bien claro que el impacto de la suma de todos estos procesos que se ha tenido en los últimos prácticamente 10-12 años son situaciones económicas y estructurales nuevas que no se puede analizar con los mismos términos, que no se puede analizar con las mismas recetas y no se puede analizar con las mismas variables. El documento de la CEPAL exhibió además el impacto mundial por la crisis en Europa del Este, con una menor disponibilidad de alimentos, aumentos del precio de la energía y productos básicos. Añadió que, debido a las presiones inflacionarias, los bancos centrales han incrementado sus tasas de política monetaria y reducido los agregados monetarios, al tiempo que la desaceleración de la actividad económica ha restringido la recuperación de los mercados laborales, en especial para las mujeres. La CEPAL consideró urgente reactivar la dinámica de la inversión para un crecimiento sostenible e inclusivo. Seguimos hablando de América Latina y el Caribe, pero ahora con una linda noticia. Nos vamos a ir a Colombia para conocer el caso de empresas que siembran corales para restaurar la biodiversidad marina. Sembrar corales en el Caribe. Eso es lo que está haciendo Joyver, un joven de 20 años que nació en Isla Fuerte, Colombia. Él trabaja con la organización Procorrif en el propósito de reconstruir el 25% de los arrecifes que ha perdido el lugar. Una pérdida que se ha acelerado con el calentamiento de las aguas por la crisis climática. Quisiera tener como una oportunidad para yo aprender también más. Aunque sea un poquito, pero no mucho. Quisiera aprender más, un poco más de coral. Entre más uno lo cría, más peces llega, más turistas. Joyver trabaja con Fabio. Todos los isleños lo conocen como el profe, pues este biólogo lleva más de 2 décadas investigando en la isla y todos los años lleva a sus alumnos desde Bogotá para indagar más sobre el mar y sus especies. Su labor ha sido la base científica de la siembra de coral, que comienza con la recolección en las praderas marinas. Y dentro de esa zona de pastos hay un montón de fragmentos de coral que no tienen oportunidad de vivir aquí. En esos pastos van a terminar perdiendo la pelea por la luz, porque los pastos crecen mucho más rápido. Aquí el equipo se adentra al mar para escoger los corales. Una vez vuelven al puerto, seleccionan las partes vivas, un proceso que llama la atención de turistas y locales. Los arrecifes de coral son las casas de la mayoría de los animales que comemos. Pescados que comas tú aquí. Lora. La lora, el pargo, la sierra, ¿sí? La carachana. La carachana. Y que ustedes aprendan a cuidarlos y a no dañarlos es fundamental, porque eso es lo que nos va a ayudar a que los corales sobrevivan. Si los corales sobreviven, las comunidades van a tener comida de por vida. Otra de las grandes ventajas de los corales es que protegen a las costas del oleaje y la erosión. Además, son unos magníficos captadores de dióxido de carbono.
A diferencia del árbol que cuando cae se descompone, él cuando cae se rompe, se fragmenta y se convierte en arena, pero no libera el carbono. Entonces finalmente duran miles de años el carbono retenido en las estructuras. A pesar de lo mucho que sirven para combatir la crisis climática, los científicos del IPCC estiman que entre el 70 y el 90% de los corales del mundo se perderán si el planeta se calienta 1,5 grados Celsius más. Por eso en Isla Fuerte los siembran y así también contribuyen al arrecife más grande que hay en Occidente, el mesoamericano. Mirando los patrones de corrientes de los vientos alisios que generan los vientos alisios y la contracorriente del Darién, somos exportadores de larvas a los arrecifes que están en San Andrés, Providencia y Centroamérica, es decir, inclusive toda la barrera arrecifal de mesoamericana. Entonces, conservar Isla Fuerte es mantener el aporte de material biológico para llevar de manera natural a estos otros arrecifes. Después de la siembra llega el monitoreo para verificar si lo trasplantado logra sobrevivir a los blanqueamientos, la mayor amenaza que enfrentan los corales del mundo por el calentamiento de las aguas. Con los datos, Julián puede llevar el proyecto al mercado para buscar dinero, con mecanismos como las criptomonedas, el turismo para plantar arrecifes y 2 opciones financieras. El primero son mecanismos de deuda que en Colombia, apoyados por la taxonomía verde, una forma de clasificar proyectos con impacto. Seguido a esto, también el sector financiero nos permite desarrollar productos más directos hacia el consumidor final. Por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, que parte de los, digamos, de las transacciones que se realizan con las tarjetas se destinan a estos proyectos. Y por primera vez en América Latina y el Caribe, las empresas que tienen o quieren compensar sus impactos ambientales pueden hacerlo comprando créditos de biodiversidad, en el que un crédito equivale a apoyar 1 metro cuadrado de arrecife restaurado. La idea es tan novedosa que la respalda South Pole, una organización internacional dedicada a impulsar iniciativas que reduzcan el dióxido de carbono. Este proyecto es un hito en América Latina y el Caribe. Es el primer proyecto que funciona bajo esquemas agregados de compensación en ecosistemas marinos, digamos, bajo ese nombre específico. Esto nos da mucha confianza financiera, de sostenibilidad y algo muy importante, y es la participación de las comunidades. Para nosotros, digamos, trabajar en un ambiente como Isla Fuerte es clave porque nos da esa posibilidad de atraer a las diferentes personas que habitan la isla. Y con los habitantes sembrando arrecifes y enseñándole a los turistas, los corales de Isla Fuerte se fortalecen para luego viajar por el Caribe. Seguimos en Chakra TV Noticias y ahora queremos compartirte un informe acerca de una de las problemáticas más grandes que afectan a todos los países del mundo, la falta de agua. Desde hace más de un siglo, nuestra economía ha crecido constantemente. Esto nos proporciona prosperidad y seguridad, pero todo tiene sus límites. Necesitamos microchips, energía, alimentos. Necesitaremos todo esto durante los próximos siglos y millones de años, mientras exista el ser humano. Y para todo esto, necesitamos agua. Disponer de agua en abundancia, esos días parecen haber terminado. En muchas regiones del mundo ya no hay agua. Ni una gota, nada de agua. La economía contra el hombre, contra la naturaleza. Un derecho que tenemos es al agua limpia. En todo el mundo, el 70% del agua se destina al riego. Necesitamos agua para producir alimentos. La agricultura necesita grandes cantidades de agua. El agua es oro. La realidad de la disminución del agua entra en conflicto con el deseo de crecimiento económico. Hasta ahora, el agua era un bien abundante. Sin embargo, esto está cambiando con la crisis climática.
el agua empieza a escasear. Si lo suelto, el celular se caerá. No necesito hacer el experimento, ya sé lo que sucederá. Sencillamente porque entendemos la física. Si aumentamos la concentración de CO2 en la atmósfera, entonces calentamos el planeta, y un planeta más cálido tiene más vapor de agua, más sequías, más precipitaciones intensas. Ni siquiera tenemos que hacer el experimento para saber que la disponibilidad de agua será cada vez menor. Si hace aún más calor, necesitaremos aún más agua para la agricultura, para las bebidas y para la industria. Esto lo estamos viendo muy bien en el ejemplo de Tesla. Necesitamos bastante agua a nivel local, que también le hace falta al entorno. Lo que hacemos ahora tiene efectos a largo plazo. Para su gigafactoría en Brandeburgo, Tesla quiere explotar depósitos de agua subterránea particularmente valiosos. Los críticos dicen que Tesla está robando el agua de aquí. Esta región tiene tanta agua. Eche un vistazo. Sin embargo, la compañía proveedora de agua dice que no hay suficiente agua. Eso es completamente falso. Aquí hay agua por todas partes. ¿Acaso parece esto un desierto? Es ridículo. El proceso de aprobación para la extracción de agua aún está en curso. Tesla es solo un ejemplo de muchos. Y de alguna manera parece que el recurso hídrico, cada vez más escaso, también preocupa a la industria en este país. Los años secos de 2018, 2019 y 2020 le mostraron a las empresas cuán importante es el agua, y ahora hay una nueva carrera en los procesos de permisos. Y es muy importante que se tenga en cuenta la disponibilidad de agua que tenemos en este momento para que no se agote. El agua se está convirtiendo en una codiciada mercancía. El profesor Martin Graunbow hace un llamado a las autoridades para que sean cautelosas al decidir sobre la asignación de derechos de explotación del agua. Tenemos muchas solicitudes importantes. Ahora, en tiempos de escasez mundial de agua, los principales productores de agua del mundo están a nuestras puertas. Las grandes marcas, todos los conocen, quieren extraer agua aquí porque la calidad es excelente. Robert Shetler, del IID, quiere mostrarle a Jay Famiglietti los campos de su asociación agrícola. Gran parte de los derechos de agua, agua del río Colorado, es propiedad de la Asociación Agrícola IID. El IID conoce el valor de su agua. Sin agua, aquí todo se vendría abajo enseguida. Para el IID, la protección de nuestros derechos de agua es la mayor preocupación. Nos los están disputando desde hace años, pero todavía tenemos los derechos de agua para nuestra agricultura, para nuestra industria. Y es importante que conservemos estos derechos porque estamos proveyendo de alimentos al país. Aquello que creíamos que saldría bien ya no existe, se acabó. ¿Seguirá todo como hasta ahora? No, ya no saldrá bien. La única forma, la única opción que tenemos es adaptarnos a la cantidad de agua que tenemos disponible. Eso requiere de un tremendo esfuerzo. Pero si no lo hacemos, será el apocalipsis. Ya casi que vamos llegando al final del programa, pero antes te invito a que me acompañes a repasar algunos de los portales que siempre solemos visitar aquí en Chakra TV Noticias, en este caso revistachakra.com.ar, donde nos encontramos, como siempre, con la columna diaria del ingeniero Claudio Gianni, en este caso intitulada "El intervencionismo va de fracaso en fracaso". Te leo algunos párrafos para que sepas más o menos de qué se trata. Tarde o temprano, los mecanismos de manipulación de mercados crujen y demuestran su incapacidad para mejorar la vida de la gente. El problema es que se insiste en estos esquemas perimidos. En los países serios, el combate de la inflación bajo ningún concepto puede estar en manos de un secretario de comercio. Es manejado exclusivamente por el Banco Central. Conforma además un objetivo prioritario.
Por eso las medidas se toman cuanto antes. Nada es más importante que ponerle límites a un proceso que empobrece, destruye la moneda local, frena las inversiones, le quita trabajo a la población y termina deteriorando incluso su calidad de vida. La banderada de la lucha contra la inflación por estos días es la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay que decir, en principio, que como debe ser, se trata de un organismo independiente del poder político y sus autoridades han sido concluyentes. Nada es más importante que terminar con este flagelo, aún al costo de enfriar demasiado la economía del país. En la Argentina, la teoría imperante ha sido otra. En 2 años y medio, el gobierno ha tomado muy pocas medidas efectivas contra la inflación, que fue creciendo hasta llegar a los niveles ciertamente demenciales de estos días. Lejos de ser la espada clave en esta batalla, el Banco Central aceptó emitir cifras astronómicas, precisamente la principal causa de la carestía descontrolada que vive el país. Estas son las palabras del ingeniero Claudio Gianni. Vos podés leer también la nota completa, por supuesto, en revistachacra.com.ar. 23 grados en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué es lo que nos espera para los próximos días. El sábado, tormentas fuertes con una temperatura mínima de 11 grados, 17 la máxima, mientras que el domingo sale el sol, el cielo va a estar despejado, pero con mucho frío, 2 grados de mínima, 11 de máxima. Para el lunes el cielo va a continuar despejado y la temperatura va a oscilar entre los 4 de mínima y 14 de máxima. Eso ha sido todo por ahora, pero recuerden que nos reencontramos a las 19 para seguir compartiendo noticias. Quédense, por supuesto, en la pantalla de Chacra Televisión. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 580 millones de pesos.